hemos querido nuevamente invitar a nuestra embajadora en el mundo, la ciudadana colombo-española María Paulina Espinosa, célebre en el Congreso, célebre en la diplomacia, célebre en las artes plásticas y quien se ha distinguido por el tema cultural. La hemos visto en Villa de Leyva. Así es, William. Cuéntenos. Tengo dos amores A ver. que se llaman Cartagena de Indias, donde le ayudé muchísimo a Julia Salvi, una gran mujer caleña, casada con italiano, un hombre maravilloso que se enamoró también de Cartagena como se enamoró de ella, y gracias a ella y a muchas personas que colaboramos con ellos, entre ellos RCN y su familia, a que existiera el Festival Internacional de Música. Traían los conciertos que se hacen en enero. Y esta mujer, Julia Salvi, exactamente. Contribuyó. Entonces teníamos a Cartagena como la sede municipal de Colombia, porque con esa belleza de Cartagena, con esas casas coloniales, con esa alegría, con esa finura del cartagenero y las cartageneras, logramos, y Julia Salvi logró hacer el Festival Internacional de la Música. Todos los años la acompañamos en Cartagena, todos los años el Teatro Heredia se llena hasta el tope para oír los conciertos más maravillosos que ella y el grupo con que ella trabaja los traen a Cartagena, William. Después de escuchar la primera parte de esta serie que estamos realizando con María Paulina Espinosa, la gente me ha preguntado, ¿y esta señora por qué no ha sido canciller de la República? William, porque las cosas se van presentando según el momento. Ya. Y muchas veces en Colombia hemos tenido muy maravillosas cancilleras y cancilleres. Eso ha sido de los dos. Y afortunadamente... Como Noemí Sanín. Como... Sí, María Ángela Holguín, Noemí Sanín y muchas personas y hombres maravillosos. Como la esposa de Alberto Casas. Exacto, pero todo eso ha sido en momentos políticos, pero yo no he sido tan política como eso. He preferido ocupar cargos como el que le he mostrado a ustedes en muchos momentos. En la primera entrega, sí. En la primera entrega, y ahora también me enorgullece su invitación de hoy para poder hablar y felicitar a Julia Salvi por lo que estoy diciendo, como felicité a Gloria Sea y a las señoras de Botero en el programa anterior, y decirles también a ustedes la importancia que tuvimos ahora en realidad en festejar en septiembre 8, 9 y 10 el Festival Internacional de Historia en Villa de Leyva. Es otro pueblo de historia. Allí vivieron Nariño, está el homenaje a Nariño, está el homenaje a los personajes de la independencia. La plaza más grande de Colombia está en la plaza de Villa de Leyva. Una ciudad colonial con un encanto, con un clima... Homenaje a Ricaurte. Homenaje a Ricaurte, claro, Ricaurte en San Mateo. Usted sabe que yo soy teniente de la Fuerza Aérea, ¿no? Así Él es. es mi patrón en esta parte política. Y este pueblo donde tiene tanta historia, se ha llenado ahora más de historia con este festival de historia que acabamos de festejar y que tiene unos patrocinadores y unos directores que verdaderamente yo quiero felicitar. A Rodrigo Llano. A Rodrigo Llano, que es uno de los directores, a la señora Mariela, al doctor Carrera, que fue el que entregó los premios al final del Festival de Música, de Historia, en que participaron todos los escritores que tengo acá, que ustedes pueden ver, pero un lujo de personajes. Conflictos estables del siglo de Cachemira y Sahara, símbolos religiosos, cultura grecolatina, la mujer neogranadina. Aquí está otro que me encantó también, la parte de la historia de leer en clave en las historias de la clase media colombiana, el Japón contemporáneo, forjadores de la Unión Europea, Museo Nacional 2 siglos. Todas estas maravillas, dejémonos en paz a la historia, la Rueda del Mundo, todos estos programas que se realizaron en Villa de Leyva, en los hoteles, ¿qué hotelería?
qué cocina la de Villa de Leyva, qué agradable de Casaterra. visitarle, Casaterra y todos los de los padres también allá arriba, cuando yo venía antes de tener mi casita. Villa de Leyva se ha convertido en un polo turístico, cultural e histórico maravilloso. Nos falta un poco más de orden. Nos falta ahora que salen elecciones, yo no soy política, ni en Villa de Leyva hago política, pero tenemos que tener una persona que entienda de historia, que guarde la plaza de mercado donde estaban las campesinas debajo de sus toldos, como pasa en Chile, como pasa en España, donde hay unos sitios donde se puede comer en la misma plaza, donde efectivamente es una parte gastronómica maravillosa. Todo eso es Villa de Leyva, y más ahora con esto del Festival de Historia. Yo le traje a William para que conozcamos parte de los libros que pudimos comprar allá en Villa de Leyva después de las conferencias. En una de las primeras conferencias que asistí, porque yo asistí a todas porque empezaban a las 10 de la mañana, en un convento que se llamaba el Convento de San Francisco, que tenemos que remodelar, se nos está cayendo, pero el Ministerio de Cultura a ratos como que poco oye. Ay, Dios. Bueno, un libro maravilloso que se llama de Álvaro Tirado Mejía, El presente como historia. Esa fue una de las primeras conferencias que tuvimos en el museo, en el Convento de San Francisco. Y hay partes en que él cuenta su vida, su historia en Medellín, partes en que dice cómo la historia fue creciendo en su compañía de su padre, y tantas cosas en que narra él en el libro, pero las que más me llamaron la atención y que tengo que resaltar aquí en esta entrevista con William tan amoroso, es cómo la situación se encontraba de recluta como el triunfo de Boyacá. Es que Boyacá en los campos fue muy importante, las campañas del sur. Participó en las batallas de Pichincha, Ecuador, Ayacucho, Ecuador y Junín. En la batalla de Ayacucho fue el apoderado de la división comandada por su paisano, el general José María Córdoba, que definió la batalla y acompañó a este en el encargo que hizo Bolívar al conducir y proteger a Manuelita Sáenz en su viaje de Ecuador a Bogotá. Acuérdense de ese amor tan maravilloso. Él prometió, yo estuve en la iglesia. Un cuadro de Manuelita. Sí, señor. Y yo estuve en Madrid, ahora que voy tanto por los hijos allá, estuve en la iglesia donde se casó Simón Bolívar con María Teresa del Toro. Está la placa en la iglesia, subiendo por la Gran Vía. Él prometió, le costó mucho trabajo poder casarse con ella por la situación de que ella era parte noble de la gente española, pero Bolívar al final de su historia también demostró que tenía rangos de nobleza española. Se casa con ella ahí en la iglesia de la Gran Vía, se van en el barco, que era un barco de España a Colombia muy largo, y ella contrae la enfermedad de la tuberculosis dentro del barco y solamente dura casado un año. Pero él la amó y ella lo amó a él. Y él le promete que nunca volverá a casarse. Pero corre la historia, pasan las cosas de Bolívar, de Santander, de lo que hemos conocido desde la época en que nos enseñaban, William, historia en los colegios. Ahora ni historia, ni religión, ni urbanidad, ni cívica, ni nada. Yo no sé qué aprenderán en los colegios ahora, pero bueno, a usar celulares. Pero sigo la historia. Entonces, ¿qué pasa? En esas campañas, Manuelita de Sáenz viaja al Ecuador y a Bogotá. Luego pasa por el santuario, la batalla del santuario. Luego el asesino de Córdoba, que fue un indefenso, Córdoba lo mataron a mano armada. Y se dice aquí también, ahora pasamos de lo trágico a lo simpático. Cuando éramos niños, de vez en cuando nuestra madre nos llevaba al santuario, que era un pueblo, para que visitáramos la tierra de nuestro ancestro, especialmente el asesinato de Córdoba. Esto es lo que dice Álvaro Tirado Mejía en su pueblo de Medellín. El típico pequeño del pueblo antioqueño que conocimos no queda nada. La plaza y sus alrededores, en lugar de viejas casas, ahora están poblados por edificios de algunos pisos. El santuario es una cuna de grupo de comerciantes con un esfuerzo parcial. Lo que llamábamos el hueco no existe. El museo desapareció. La señorita estaba haciendo una vuelta viejecita y no volvió a aparecer. El país que cambió. ¿Por qué él habla de esto tan interesante? Él nació en 1940 en la Clínica de los Andes de Medellín. Y luego, posteriormente, se vino a la selva al potrero ganadero en la Magdalena, el Bajo Cauca y Antioquia. La conquista del llano, la escribe él, la única arteria que comunicación con el río Magdalena.
cómo vivieron en esas épocas, cómo la migración fue acabando con las ciudades. En la adolescencia, dice él, presencié la acelerada migración del campo a las ciudades, lo que nos está pasando ahora con tanta tristeza. El campo abandonado, el campo desprotegido. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a alimentar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros pueblos? Si ahora todo es luna y todo son tragedias y todo eso, donde no hay campo, y por eso yo quiero felicitar al doctor José Félix Laforí también, porque si no tenemos esa forma, si nos llega la violencia, como él aquí dice, en las ciudades y en los campos se acabó. Dice también ahí, el Frente Nacional fue creado después, la conquista del espacio, los partidos, pero vienen los grupos de la FARC, los grupos del EPL, los grupos del M-19, ¿y dónde está la salud, la educación, el bienestar y la cultura? Entonces, este es un libro que ustedes tienen que leer, porque es toda la época que él cuenta, todas las maravillas de su vida. Aquí está retratado con su padre, que fue un gran médico. Entonces, esto a mí me llena de alegría poderlo compartir en el programa de William, porque nos falta leer mucho, mucha televisión, mucho tatuado, mucho sexo, muchas cosas de esas, pero historia, esto es historia, esto es Colombia. Aquí hablan del presidente López Pumarejo, aquí hablan de la madre Laura, aquí hablan de todas las Rojas Pinilla con su Frente Nacional. Aquí está el presidente López Miquelsen, también aquí cuando fue presidente, también acá, y su padre también presidente. Son cosas que los colombianos debemos de saber. No podemos dar el brinco a la nada. Todo esto es cosa de la historia que nos acaban de quitar en los colegios. Aquí está el devenir de la sociedad democrática. Toda la parte que él cuenta, toda esta parte interesante, cómo fueron las libertades, cómo el premio Nobel después en Alemania de este señor, cómo el premio Nobel de Berlín. Todo esto se lo recomiendo porque Virgilio Barco, Galán, que en paz descanse su muerte, que fue una cosa trágica. Aquí están también los derechos humanos que estaban tramitando en el Congreso. Colombia es un país maravilloso, pero lo estamos olvidando. Estamos perdiendo lo que es la nacionalidad. Uno le habla a los muchachos. La carátula del libro. La carátula del libro para que ustedes lo puedan conseguir en cualquier librería de Bogotá o de Colombia o donde quieran pasarse por allí. ¿Eso lo dejamos aquí en la...? Sí, lo dejamos aquí para que lo veas. Bueno. Otro libro muy interesante de una mujer maravillosa que también es muy cercana conmigo en Villa de Leyva es Mariela Vargas Osorio. Sí. Historiadora, la segunda a bordo de la... Gabriela Vargas Osorno. Mariela Vargas Osorno, Mariela. Ella escribe, y me llamó la atención, La Española y el Muisca. ¡Qué lindo! Un título precioso y les voy a leer parte de lo que ella dice. Los pormenores, escogí esta parte. Lo más grande de Boyacá eran las romerías. Ah, las romerías. En medio de ellas se arreglaba la vida y la vida no era posible sin ellas. Habían existido desde siempre, desde que los indígenas habían acudido en peregrinación al templo de la luna y del sol, y la unión de los corazones para hacer una rogativa. Y hacía mucho que el cacique de Ubaque, cerca de Villa de Leyva, había solicitado permiso a la Real Audiencia de Santa Fe para hacer una. La gente cantaba, bailaba y marchaba en cuadrilla por las anchas franjas antes de pedirle favores a sus dioses. Todo empezaba la noche anterior. Se bañaban y al otro día se pintaban con vija y jagua y se ponían, como decían los españoles, todo el baúl encima para presentarse agraciadamente ante los dioses. Se empolvaban con los mejores mantas y con sus pectorales, narigueras, aretes y encima se ponían las pieles de osos, pumas y jaguares. Al mismo tiempo, necesitaban que los dioses los vieran inconsolables, que los vieran desnudos de alegría y que sus maravillas y flautas fuesen perdioseras de aliento y de vida. Entonces eran seguidos por otros hombres que al contrario de ellos no lucían ataviosos joyas ni vestidos. El único adorno de los hombres eran sus lágrimas, que fluían en arroyos, las habían pintado en las máscaras que llevaban para el sol y bochica. Se apilaban a ellos y les concedieran lo que estaban pidiendo. ¿Qué llamas las que alumbraban a la santa imagen de la nueva que existiera en la gloria? Y las calles de Monguí,
se echaba paso, se cantaba, se bailaba. Ignacio Olivos era un romero empedernido. En España nunca había dejado de asistir a la fiesta de Santiago. Fíjate que ya empieza la unión de España con Colombia. En las de San Isidro Labrador, y todavía se acordaba de las Virgencitas del Pilar y Zaragoza. Bendecía la suerte de estar aquí, en esta tierra boyacense. Y desde el culto de la Virgen de Monguí, no se le quedaba atrás el de la Virgen del Pilar. Su mujer y las 3 niñas añadían a la devoción la novelería de visitar las toldas y admirar todo lo que ofrecían, aunque no pudieran comprar. Pero es que los mercados en Boyacá son una maravilla. Las campesinas, los productos, todo lo que es la parte culinaria allá es una maravilla. Todo esto era diferente. Su madre anunció que iban a tener de trajes nuevos. Doña Leticia vendió las pocas joyas de la familia que le quedaban antes de mirar un reproche con su marido y su Ignacio. Doña Leticia temblaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Iba a venir de España 2 encantadores jóvenes. Los Ramírez, su padre había sido amigo de Ignacio. Todo esto es nuestra historia. Es que todo esto es grandeza. Aquí están los queridísimos padres, cómo se escribían en esa época, cómo se comunicaban a lo lejos, porque eso era en barco, como ustedes se imaginarán. Sor Verónica Correa Auxiliadora, los primeros conventos en Villa de Leyva, que fueron los padres carmelitas y las monjas más maravillosas del mundo, que venían de España. Todo esto, las piedras que hablan, el cambio de las tristezas, la boda de Juanita Olivos, mirar a las esposas, a San Rafael, los hermanos Ramírez. Este es otro libro que se lo recomiendo, la historia de los sacristanes en esa época, de los sacerdotes, don Antonio Jiménez. Todo esto es para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan aprovechar, porque aquí está toda la historia de nuestra historia. También se lo recomendamos de la manera más especial. Así es. Bueno. Y otro libro que es para finalizar ya, William, si me permites, es el libro de William Ospina que se llama Pondré mi oído en la tierra hasta que hable. Se nos olvida cuando llegó aquí la gran excursión en que dice, se expuso el pasmo de las luras y la isolación en los desiertos del Salitre. Vendavales y tormentas eléctricas, vivió aguaceros interminables bajo las enredadas de la selva. Probó la electricidad de los gimnasios y seccionó venenos, de los gimotos y seccionó venenos de serpiente. Obtuvo punto de hogar en sus raudales del Orinoco y en las tormentas de Barú. Sintió el abismo del lomo de las mulas en los desfiladeros del Quindío. Afrontó los escorpiones en el Cauca, las ranas venenosas de Dagua y las noches de mosquitos del Magdalena. Y no solo volvió a ser más fuerte a Europa, sino que disfrutó por décadas de una salud tan admirable que hubo quienes pensó que aquel baño de peligros lo habían inmunizado. En esta apasionante novela, con una curiosidad y una maestría comparables a la de su protagonista, William Ospina, su escritor, le sigue el rastro a Humboldt, que viajó por nuestras tierras. Seres así, muy probablemente, marcan el fin de una época y el inicio de una nueva. Y Humboldt, configurado no solo una aventura científica, sino el comienzo de una metodología que apenas adivinamos. Con esta entrega le estamos diciendo a Colombia y al mundo, este programa lo ven en todo el mundo, lo que representa esta mujer. Esta es la embajadora de Colombia en el mundo, María Paulina Espinosa. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, William. Que me sale del alma. Tú que eres también un historiador insignia, el programa de ustedes. Te queremos mucho. Que siempre ha sido maravilloso y que lo que queremos es pasar cultura, afecto, amor por nuestra patria. Gracias. Y paz y bendiciones.